Comenzamos este encuentro de emprendimiento universitario 2024 y qué mejor forma de hacerlo que con uno de los mayores expertos en la materia, Federico Gutiérrez Solana Salcedo, presidente de la Conferencia de Rectores de las Universidades Españolas desde el año 2009 a 2011, así como rector de la Universidad de Cantabria entre 2002 y 2012. Bueno, su currículum es impresionante, ingeniero de caminos, canales y puertos y doctor con premio extraordinario por la Universidad Politécnica de Madrid, profesor titular desde el año 1984, catedrático desde el 89 en la Universidad de Cantabria, ha participado como investigador asociado en Carnegie Mellon University, también profesor visitante en este centro, en Tufts, en Boston y en París, en Orsay. Director de la Escuela Técnica Superior de Ingenieros de Caminos de la Universidad de Cantabria entre el año 87 y 1995. Fue también vicerrector de esta universidad en el 97 hasta el 2002 y posteriormente rector del 2002 al 2012. Es miembro de la Comisión Permanente de la Conferencia de Rectores de las Universidades Españolas desde el año 2006, vicepresidente desde 2007 y presidente entre 2009 y 2011. En esta trayectoria tan amplia, ha dirigido 16 tesis doctorales, distintos programas de investigación, tanto nacionales como internacionales, numerosas publicaciones en revistas especializadas. Dirige actualmente el laboratorio de la División de Ciencia e Ingeniería de los Materiales, acreditado por la entidad nacional de acreditación que constituyó a su llegada a la Universidad de Cantabria. Desde 2012 se ha dedicado a definir, a desarrollar e impulsar el Centro Internacional Santander Emprendimiento, un centro que se creó con el apoyo del Banco Santander, la Universidad de Cantabria y el Gobierno de Cantabria como una de las herramientas dedicadas a la gestión del emprendimiento integral en el marco del proyecto de excelencia Cantabria Campus Internacional. Actualmente es catedrático emérito de la Universidad de Cantabria y asesor de CISE. Bueno, pues bajo el título Universidades promotoras e impulso al emprendimiento desde las universidades españolas, hoy viene a presentarnos los principales resultados de ese informe Impulso al emprendimiento desde la Universidad Española. El principal objetivo, localizar aquellas iniciativas ofertadas por las universidades españolas de sensibilización, formación o apoyo enfocadas a ejercitar las habilidades transversales que fomentan el emprendimiento y la innovación. Federico Gutiérrez Solana, pues estamos deseando escucharlo. Bienvenido y muchas gracias por estar aquí con nosotros. Muchas gracias. Gracias, Sabine. A ti. Bueno, buenos días. Creo que lo más importante es decir que espero ser amigo vuestro, y porque realmente lo que uno es un universitario dedicado a tratar de trabajar desde el conocimiento en beneficio de la sociedad. Oyendo antes al señor alcalde y al señor consejero, que es buen amigo, creo que todos estamos en esa onda en donde la sociedad del conocimiento tiene que ser la que impulse a la universidad, a la sociedad. Bueno, muchísimas gracias por esta presentación. Muchísimas gracias por invitarme a este primer encuentro de emprendimiento universitario aquí en Andalucía. Enhorabuena a toda Andalucía por tener la sensibilidad de tener una consejería de universidades, investigación e innovación, de tener una dirección general de emprendimiento vinculado a ello. Creo que es muy importante que la sociedad tenga esos patrones donde realmente se potencia claramente lo que es la estrategia de futuro de una sociedad. Bueno, muchísimas gracias también a la organización, que en estos días he estado en permanente contacto con ellos y han hecho todo esto para mí muy fácil. Bueno, antes de entrar directamente en ese informe del que se habla, sí que creo que es importante hablar un poco del contexto, aunque es verdad que ese contexto se ha planteado claramente ya por el señor alcalde y el señor consejero.
De alguna manera, es importante que la universidad esté directamente vinculada en sus objetivos a la sociedad. No podemos pensar en la universidad si no es con nuestra obligación y nuestra responsabilidad frente a la sociedad. Y eso se vincula con las necesidades que tiene la sociedad como fundamentalmente el valor social que nos da a la universidad nuestra función. Y la sociedad necesita tener su propio modelo, necesita decidir qué hacer con su modelo social. Y para eso necesita ser autónomo y por esto necesita ser competitivo. Y para ser competitivo necesita ser una sociedad innovadora, una sociedad que base esa innovación en la economía del conocimiento y que, por tanto, requiere que haya una transferencia de conocimiento adecuado para esa innovación. Con lo cual, aquí es donde entra fundamentalmente en toda esta cadena de vinculación el papel preponderante de la universidad, porque la universidad es la principal entidad gestora del conocimiento en una sociedad, en todas sus fases. La universidad tiene que crear conocimiento, tiene que transferir conocimiento mediante la formación a través de las personas y mediante la investigación vinculada a otros agentes sociales que hacen de esos resultados de la investigación un valor de producto. Y pensando entonces en nuestra sociedad, la sociedad española, ¿hay algo que hacer en este contexto o la sociedad está suficientemente armada y ya estructurada para hacerlo? La realidad es que no, porque en todos los indicadores que se observan a nivel internacional, España figura hay dos grandes informes a nivel mundial sobre la competitividad de los países y nos sitúa entre los puestos 20 y tantos y 40, dependiendo de los años. Es decir, no tenemos una situación competitiva desbordante, por así decir. Y eso se debe a que la competitividad se vincula a través de una serie de indicadores fundamentalmente a la propia capacidad innovadora de un país. Y también a muchos indicadores vinculados al conocimiento. Es decir, de alguna manera todo ello hace o tiende la visión hacia precisamente la gestión universitaria. De esta manera también no podemos llegar a una alta competitividad si en España la innovación tampoco está adecuadamente desarrollada. ¿Por qué? Porque no tenemos una cultura extrema en este sentido. Nos sitúan también en esos indicadores de una manera que se denomina innovación moderada. Es decir, se categoriza a los países europeos, en este caso, en 4 niveles y España ocupa el tercer nivel, los de moderados. Es decir, necesitamos un revulsivo en todos estos aspectos y, por lo tanto, la función de la universidad es importante. Y la tenemos que hacer no esperando que nos vengan a ver, que nos venga la sociedad a pedir, sino también lo tenemos que hacer con esa responsabilidad de ser entidades promotoras de todo ello. Por lo tanto, tenemos que planificar nuestras universidades de la mejor manera posible, pero pensando en hacer la mejor sociedad posible. Y por lo tanto, planificarlas pensando en la sociedad, desde dónde estamos y a dónde vamos, pensando a dónde tenemos que ir, qué hacer, cómo hacer, cuándo y cuándo invertir. Y cuánto invertir en ello y de dónde invertirlo. Todo ello es importante y también para todo ello no lo podemos hacer solos, como también se ha dicho antes, sino que tenemos que hacerlo con la propia sociedad, con todos los agentes sociales. Es decir, la universidad tiene que abrirse de forma extrema a contactar y trabajar en colaboración con todos los agentes sociales. De alguna manera, como he dicho antes, esto viene de la gestión del conocimiento, donde la universidad es fundamental y la propia LOSU, la nueva ley de universidades que tenemos, así lo manifiesta. Y dice que en su primera frase la universidad es fundamental
en la sociedad del conocimiento. Y sin una sociedad del conocimiento no podremos desarrollar todo esto que queremos. Por lo tanto, tenemos que convertir a las universidades en universidades promotoras, no solo para nosotros mismos, sino para la sociedad. Tenemos que romper un poco esa barrera de dónde estamos y salir hacia otros ámbitos y ayudar a culturizar en dos ámbitos fundamentales: el emprendimiento a través de las personas, y con ello conseguiremos la cultura innovadora, porque las personas emprendedoras son las que hacen que la cultura global sea innovadora. Bien, por lo tanto, debemos ser entidades como universidades promotoras para crear conocimiento, transferirlo a personas y colectivos y generar de esa manera una cultura innovadora y emprendedora en toda la sociedad. ¿A través de cómo? A través de modelos que se entiendan, que digamos que establecen toda la vinculación de esta manera. En realidad el conocimiento es como cualquier entidad o cualquier concepto o cualquier elemento. Se difunde, es capaz de moverse de un lado a otro. Y como un proceso de difusión va de donde hay más a donde hay menos, de forma más fácil. Por lo tanto, tenemos que hacer que se transfiera desde donde hay más conocimiento hacia donde hay menos y se necesita. Y la universidad es el mayor depositor, el mayor depósito de conocimiento, porque no solo lo tiene en sí mismo para darlo y aportarlo, sino que además es capaz de crearlo y seguir generando y ampliando. Por lo tanto, es importante el entender a la universidad como ese elemento de almacén de concentración de conocimiento que es capaz de difundirlo a las entidades receptoras, que son, lógicamente, la sociedad en su conjunto, con todos los agentes sociales. ¿Y cómo se vehicula esa difusión? A través de personas y a través del contacto y la relación entre instituciones. A través de las personas, como pueden ser los propios estudiantes que se forman en el conocimiento y en otras capacidades y acaban trabajando o estableciendo ese conocimiento en la sociedad y por lo tanto mejorándola. Y a través también del conocimiento que atesoran el entorno universitario, lo pone en contacto con la sociedad y en conjunto empieza a trabajar en mejorar a la misma. Por lo tanto, lo que es muy importante son las relaciones, como hemos dicho. Relaciones de la universidad con la empresa, relaciones con la propia administración, relaciones con otras instituciones y organismos que también gestionan conocimiento, o la relación en general con todos los agentes sociales. ¿Para qué? Para que la sociedad sea en su conjunto esa entidad globalmente innovadora y emprendedora. Hace falta un método para ello. Y hace unos 6 años Europa planteó lo que es el procedimiento y el proceso emprendedor. No solo para las personas, cualquier persona tiene que seguir, por así decir, una serie, no obligatoriamente, pero de forma recomendada, una serie de iniciativas que propician una adecuada metodología para emprender. Pero lo que vale para las personas también vale para las instituciones. Y la universidad no deja de ser una institución como otra y por lo tanto también debe aplicar ese mismo procedimiento, haciéndose en sí misma emprendedora a través de actuar sobre oportunidades e ideas, usar los recursos, ¿para qué? Para transformar toda su capacidad en servicio de valor para personas y organizaciones públicas y privadas. En eso está todo el rango de funcionalidad que tiene que tener la propia universidad.
Y eso se convierte en una oportunidad para ella misma también, porque el hecho de tener mucho más claro cuál es su propia función y cómo optimizarla frente a la sociedad nos hará mucho mejores y sentirnos mucho mejor. Nos debe permitir también que la propia gestión se mejore, que se genere una capacidad emprendedora e innovadora interna, que todo el sistema sea mucho más eficaz y eficiente, porque entre otras cosas se va a poner en valor los propios recursos y se van a activar para generar nuevos recursos para la propia universidad. Esto tiene importancia cuando una de las cosas que reclamamos es que haya una buena financiación en los entornos de la universidad pública. Pero realmente tenemos mucha capacidad para también generar recursos. Entonces, tenemos que seguir demandando que la financiación pública sea equivalente a otros países con los que queremos competir, como decía al principio, pero a la vez tenemos que decir lo que somos capaces de hacer con esos recursos y cómo parte de esos recursos los podemos generar nosotros mismos. Y esto es importante, mandar ese mensaje para que la propia sociedad, los otros agentes entiendan que no solo somos pasivos, sino que somos proactivos en generar todo ese beneficio para el conjunto de la sociedad. Por lo tanto, necesitamos mantener una evolución, pero que sea innovadora permanentemente, nosotros mismos, para hacer que un crecimiento funcional y abrir claramente nuevas funciones a aquellas que ya tenemos muy metidas en nuestro ADN. La universidad no solo es formadora, no solo es investigadora, tiene que ser una universidad transmisora de conocimiento con claridad y tiene que ser una entidad emprendedora y promotora del emprendimiento para otras entidades. Bien, de esta manera pues tendremos la oportunidad de ser líderes o algo, digamos, con una gran responsabilidad en la evolución, en ese cambio de la sociedad que necesitamos de forma permanente. Un cambio que nos permita llegar a la altura de lo que queremos por nosotros mismos, no ser dependientes. Lógicamente, nosotros solos, como he dicho, no lo podemos hacer. Entonces tenemos que concienciar a otras entidades de la necesidad de poner recursos para la innovación y la investigación, lógicamente, para crear conocimiento a otros agentes públicos y privados. De ahí esa necesidad de relacionarnos adecuadamente y coordinarnos con ellos. Y aportar nuestros resultados de investigación, de creación de conocimiento, para su transferencia. No pensemos en crear conocimiento para lograr una mejor proyección profesional, tener una mejor proyección en nuestra vida académica. Tenemos que crear conocimiento pensando que ese conocimiento puede ser útil a los demás. Y de esa manera, la propia planificación de cómo generarlo puede o debe cambiar. No necesariamente al 100%, pero debe orientarse para que sus resultados lleguen mucho más fácilmente a ser el revulsivo de un proceso innovador conjuntamente con otros agentes. Es decir, que la propia investigación debe pensarse teniendo en cuenta cómo poder transferir sus resultados en un proceso continuado. Y para ello también es importante crear ambientes en donde todo eso sea factible, establecer espacios de co-creación innovadora donde distintos agentes establecen sus necesidades, establecen sus capacidades, establecen un proceso emprendedor conjunto. Seguramente como universitarios todos somos conscientes de cuando una empresa viene a vernos y demanda
y nos acercamos al grupo de investigación que puede darle respuesta a sus requerimientos, a veces no hay la misma sintonía o la necesaria sintonía entre lo que se demanda y el interés de lo que se ofrece, porque no está vinculado. Sin embargo, si eso se hace desde un equipo conjunto, la propuesta puede nacer mucho más robusta y, por lo tanto, llegar a mucho mejor puesto. Por lo tanto, es importante establecer esas dinámicas de trabajar conjuntamente entre los agentes de conocimiento y los agentes productivos. Por lo tanto, para todo ello, tenemos que hacer también acciones internas y acciones externas. Esas acciones internas nos deben propiciar que una capacidad formadora no solo en conceptos, no solo en contenidos, sino también en capacidades. Esas capacidades nos deben permitir formar a investigadores como emprendedores para que orienten su investigación, como hemos dicho antes, hacia su transferencia. Formar profesionales emprendedores formando estudiantes emprendedores que van a ir al entorno profesional con esa capacidad y, por lo tanto, serán un revulsivo para la innovación. Apoyar a la formación y el crecimiento de empresas productivas, impulsar el emprendimiento corporativo en empresas e instituciones, es decir, pensar que las propias empresas no son una entidad sin más, sino que es como las personas, es decir, nos dedicamos a las personas para ayudarlas a formarse, pues tenemos que también pensar que podemos dedicarnos a formar o, digamos, impulsar el trabajo en innovación de otros agentes como las empresas y gestionar en general ese conocimiento, como hemos dicho. ¿Dónde necesitamos reforzar esta actividad en la universidad? Necesitamos reforzarlo en que la formación universitaria no sea en contenido, sino que sea a través de una formación emprendedora. Yo creo que se ha hablado previamente en la presentación de ello. Los jóvenes lo que necesitan es tener no solo un conocimiento conceptual, sino también, es decir, saber, sino también saber hacer, saber cómo poner en práctica todo ese conocimiento. Eso mejorará su empleabilidad y eso potenciará la innovación empresarial si tenemos capacidad emprendedora en los recursos humanos que nosotros llevamos a la sociedad. Por lo tanto, eso da resultados tanto en el empleo como en la innovación empresarial. Por otro lado, también podemos formar de esta manera no solo a nuestros estudiantes, sino a nuestros investigadores, al profesorado, para que precisamente oriente su investigación a través de su aplicabilidad en investigación aplicada en elementos de colaboración para que la empresa sea más innovadora. Y de esta manera también fomentaremos que la propia empresa active su capacidad intraemprendedora. Y paralelamente, como se ha mencionado también aquí, los propios investigadores pueden ser generadores de nuevas iniciativas empresariales basadas en su conocimiento más disruptivo que genera mayor empleabilidad y mayor capacidad y tenacidad en el tejido empresarial. Por lo tanto, debemos reforzar los ámbitos de necesidad y esto nos ofrecerá inmediatamente resultados. Hablando un poquito de esta capacidad que tienen las universidades de empezar a generar recursos también empresariales a través de sus resultados, en el entorno en el que trabajo, pues se está realizando un estudio y se ha preguntado a todos los investigadores españoles sobre esa intención de generar empresa. Y resulta que casi un 10% del profesorado, de los investigadores universitarios, tienen o han creado una situación empresarial.
además, empresas que se generan, como se ha dicho aquí, no por necesidad, sino por oportunidad, es decir, por ver que es un entorno donde la sociedad va a dar respuesta de apoyo a esa iniciativa, en donde se consolidan 3 o más socios y se emplea a otras personas y tienen una duración superior a 3 años de forma mucho más resistente que iniciativas empresariales que no vienen del conocimiento más disruptivo. Por lo tanto, en resumen, para dar, digamos, como contexto a por qué hicimos ese informe del que se os hablaba al principio, la universidad tiene que ser emprendedora con una transformación interna para su crecimiento funcional que la debe hacer en colaboración con todos los agentes sociales. Tiene que, de alguna manera, aplicar esta metodología emprendedora en sus estrategias y tiene que poner con el objetivo de poner en valor el conocimiento al servicio de la sociedad. Y siempre, como cualquier iniciativa innovadora, hacer su propia innovación abierta y aprender de otras entidades, aprender de otras universidades que han avanzado en este contexto. Hay que pensar que en los años 80 las universidades americanas ya estaban trabajando en esta línea. Antes os han comentado que yo estuve trabajando en Carnegie Mellon. En los años 80 IBM puso 4 edificios en el campus de Carnegie Mellon, 4 edificios de 4 plantas para hacer desarrollo en el ámbito de las nuevas tecnologías. Eso han pasado 40 años y necesitamos activamente que haya una interfaz activa entre el tejido productivo y la Universidad Española, más allá de la que ya existe, digamos, en pequeños núcleos, pero tenemos que ser muy proactivos con ellos. Y también aprender de la senda que las grandes corporaciones están haciendo. Las universidades somos grandes corporaciones, somos empresas muy potentes y por lo tanto tenemos también que tener un sentido institucional, empresarial, es decir, cómo mejorar todo lo que hacemos como lo están haciendo ellos. Y hay procesos transformadores en las grandes empresas basadas en la innovación a partir del emprendimiento corporativo que incluye su intraemprendimiento y la innovación abierta. Entonces, todas estas iniciativas las tenemos que incorporar también en nuestra manera de gestionar la propia universidad en todos sus ámbitos funcionales. Bien. Con eso, de alguna manera, no sé si todos compartimos el análisis, pero perdonad, el análisis que nosotros hemos hecho es el que os hemos presentado y hemos analizado a dónde debemos ir. Y esa es una parte primera de la planificación que habíamos hablado. Es decir, desde donde estamos, que hay que también analizar dónde estamos, hasta dónde queremos ir y planificar para ello. Entonces, para esa mejor planificación, lógicamente, si ya más o menos intuimos a dónde debemos ir, tenemos que saber dónde estamos. Y por eso hicimos el informe, porque si queremos ser una entidad que promueve el emprendimiento, no solo propio, sino también ajeno, tenemos que saber qué estamos haciendo en estos momentos. Lo decía también el consejero, bueno, no sabemos muy bien cuántos spin-off tenemos, no sabemos muy bien por qué, pues porque son culturas nuevas y muchas veces se ejercen sin una coordinación entre todos los actores adecuadas. Creo que hay mucha, vamos a decir, iniciativa, pero no, digamos, bien estructurada. Y entonces necesitamos precisamente saber cómo estamos e ir pensando o viendo cómo están haciendo otros y qué debemos hacer si nosotros no estamos haciendo lo mismo que hacen otros. Y por eso decidimos hacer desde el centro CISE que os han comentado antes un análisis
no hicimos una encuesta de preguntar a las universidades qué estaban haciendo, sino que dijimos, bueno, vamos a ver qué están ofreciendo las universidades. Y les preguntamos en dónde estaba, en qué parte de su información colgaban aquello referente a su oferta sobre emprendimiento. Y buscamos como haría cualquier persona ajena a esa institución que quiere informarse de qué se está ofreciendo. Y lo hicimos durante 2 cursos sucesivos para ver si eso evolucionaba de alguna manera. Y la respuesta de todo ello para el conjunto de las universidades españolas es este informe que está a vuestra disposición, por supuesto, a través de la página web de la CRUE. Está abierto y allí podéis ver todo esto de lo que estamos hablando, en donde lo previo que os he hablado es un poco el contexto para decir por qué se hace esto. Y ahí en ese análisis lo que veíamos es qué iniciativas están ofreciendo por cada universidad desde el ámbito de la sensibilización al emprendimiento, de la formación en emprendimiento, del apoyo al proceso emprendedor, tanto a través de a las personas para hacerlas más emprendedoras, si se cabe, en sus iniciativas, como para las instituciones, para ayudar a hacer a las entidades más emprendedoras o más innovadoras, que al final es lo mismo. Y el resultado para fomentar el emprendimiento y la innovación. ¿Cuál era el objetivo, el valor del informe? Simplemente saber dónde estamos y que cada universidad pudiera decidir qué es lo que hace, compararlo con lo que se hace en el conjunto y decir, bueno, nos falta esto, o no estamos haciendo esto, o sí, estamos prácticamente en todo y vamos evolucionando bien. No queremos que esto sea un elemento de análisis comparativo entre universidades, que somos tan dados a hacer, porque no ese es el objetivo. El objetivo es culturizar. Y por lo tanto, la información es global y luego la información que hemos obtenido de cada una lo tiene cada universidad. Se la hemos enviado para que directamente pueda decidir cómo se compara con las demás, sin saber cuáles son las demás, pero en el conjunto. Y así vimos que de las universidades españolas, 76 detallan una oferta, de las cuales 2/3 son universidades públicas y 1/3 son universidades privadas. Es decir, en ese momento, creo que recordar que la cifra total era 81, entonces el 92% de las universidades tienen una oferta en ámbitos del fomento del emprendimiento de una u otra manera. Este es el árbol de todas las iniciativas que observamos para el segundo de los cursos que analizamos. Hay uno equivalente en el primero y de ello resulta que esas 76 universidades son capaces de ofertar 479 iniciativas. Algunas duran un año entero, otras son cortas, otras son de un día, pero hay 479 iniciativas, es decir, es una media de me parece que salen 7 iniciativas por año de cada universidad. Un 7% más el segundo año que el primero, lo que quiere decir que hay una tendencia creciente, lo que quiere decir que es una cultura que se va imponiendo, es una actividad que va ganando posicionamiento en la gestión universitaria, lo cual es, pues una satisfacción. Y que el 70% de esas iniciativas corresponden a las universidades públicas, lo cual viene a ser la media de lo que sucede en el conjunto de las universidades. A la hora de analizar también miramos si las universidades no solo ofrecen actividad, sino que también ofrecen recursos de apoyo. Y vimos que el 75% de las universidades públicas cuentan con estructuras
organizativas propias para fomentar este tipo de actividad, y que en el ámbito de las privadas es un 50%. En el conjunto un 70%, es decir, veis que las universidades públicas son algo más activas en lo que es posicionar recursos para ofertar este tipo de actividad. En la misma situación hay respecto a espacios específicos dedicados a ello. En el ámbito de las universidades públicas un 60% y en el de las privadas un 15% de las mismas. El 53% de las universidades proporcionan asesoramiento específico, es decir, tienen personas que son capaces de asesorar los procesos, y un 35% ofrecen o bien una red de mentores propia o bien una conexión con redes de mentores ajena, pero digamos en relación e incorporadas a su propia actividad. De nuevo, esta situación es más, o el tono es mejor en las universidades públicas que en las privadas. El 75% de las acciones son de sensibilización o de apoyo, 35% las de sensibilización y 40% las de apoyo. Y de las 159 que son de la sensibilización, 2/3 corresponden a programas estructurados o a premios, concursos, es decir, a situaciones, digamos, bien analizadas, bien consolidadas. En la formación hay 57 iniciativas que tienen el carácter de ser regladas, es decir, han sido de alguna manera analizadas como parte de la formación del propio sistema universitario, y 50% de ellas son másteres y un 25% expertos o especialistas. Es decir, ya hay una actividad bastante grande en la Universidad Española en la oferta de una formación específica en este entorno. De las formaciones no regladas, la mayor parte de ellas son cursos cortos, es decir, iniciativas para procesos de iniciación en determinados ámbitos. En cuanto al objetivo, el 60% va dirigido a los propios universitarios, siendo un 25% a los estudiantes, y de forma externa a la universidad hay un 25% de las iniciativas dirigidas en forma abierta a la sociedad, un 12% a emprendedores, es decir, sin especificar, y un 3% a empresas. Bueno, esta es un poco esa actividad diferencial entre las personas y las empresas. Todavía, digamos, el foco no está puesto en vincularnos a empresas para trabajar conjuntamente en valores de emprendimiento compartido. En resumen, si queréis, el informe dice que si bien parece que las universidades públicas y las de mayor tamaño también, porque también hemos hecho un análisis viendo cuál es la oferta de las universidades más pequeñas o las más grandes, que es verdad que también tienen lógicamente un presupuesto mayor y pueden de alguna manera pensar en iniciativas que en las pequeñas pues a veces está más comprometido, pues en general son las que ofrecen más, lógicamente, pero en realidad tanto las universidades públicas como las privadas tienen un tono semejante en cuanto a esta oferta de iniciativas pensando en el apoyo, en el impulso al emprendimiento. Como detalles un poco más singulares, pues veis que en las universidades pequeñas, sean públicas o privadas, crece el peso ponderal de la sensibilización, y en las mayores el apoyo y la formación reglada. Es decir, las universidades pequeñas van más a procesos más iniciáticos y las universidades ya mayores pues tratan de consolidar actuaciones más firmes. A medida que aumenta el tamaño, se ofertan estructuras formativas de mayor contenido y globalidad.
Las universidades privadas ponderan la formación reglada y las públicas la no reglada. Para la universidad privada hay que entender que su formación es, digamos, su principal fuente de recursos económicos, y al final son entidades privadas que lo que buscan es un negocio, lógicamente totalmente válido, y por lo tanto se vinculan más a procesos regulados. Y salvo en la formación reglada en la que se igualan, el esfuerzo de la oferta es mayor en las universidades públicas que en las privadas. Las universidades públicas hacen más énfasis en la incubación que las privadas, es decir, cuando se habla del proceso emprendedor, en los primeros pasos, mientras que las privadas atienden más a la aceleración, es decir, ya van buscando nichos ya consolidados a los que apoyar. Bien. El informe no contiene luego una discriminación, pero sí que he hecho un análisis, ya que agradezco muchísimo esta invitación, ¿no?, de cuál era la situación de las universidades andaluzas. Las universidades andaluzas en estos momentos estáis, o en ese momento que hicimos el análisis, que es el curso 2022-23, fue el 21-22 y 22-23 los que analizamos, había 75 iniciativas, como veis el 16% de todas las universidades españolas, es decir, desde 9 universidades. Por lo tanto, digamos, con más capacidad de oferta que la media de las universidades españolas en su media. Estas 9 universidades ofertaban desde 2 hasta 17. Hay una universidad que oferta 17 iniciativas en un solo curso. 7 de ellas tienen estructuras organizativas para el emprendimiento, 6 tienen espacios, 6 justifican que asesoran y 2 tienen vinculación a redes de mentores. De las iniciativas, la mayor parte de su oferta va en el ámbito de la sensibilización, que es el 23% de la oferta de sensibilización de las universidades españolas lo hacen las universidades andaluzas, lo cual significa un impulso muy potente. Se hacen desde las 9 universidades y hay hasta 11 iniciativas de una universidad en ese sentido. Las de apoyo son el 25 de las 75, es decir, un tercio, y las de formación, la mitad, es un sexto más o menos, 13 iniciativas desde 7 universidades. Y como resumen de ello, en realidad uno puede pensar que las universidades andaluzas impulsan el emprendimiento con mayor tono que la media de las universidades de la Universidad Española, tanto en recursos aportados como en iniciativas, lo cual me alegra mucho de poder decíroslo hoy y daros la enhorabuena por ello, que como dije al principio también puede ser el reflejo de una apuesta por tener responsabilidades específicas en el ámbito de la universidad, responsabilidades específicas en el gobierno en el ámbito de la innovación y responsabilidades específicas en el ámbito del emprendimiento, y colaborar con la universidad estrechamente en todo ello. Así que adelante y enhorabuena, muchísimas gracias, y no sé si hay tiempo para que preguntéis lo que queráis, pero por supuesto, no sé, es que no me he dado cuenta del tiempo, perdón. No sé si queréis preguntar algo. El informe, ya digo, está asequible, no sé si os ha llegado bien a los responsables del emprendimiento, pero la idea era que os tiene que haber llegado, y os tienen que haber llegado con la información propia de cada universidad, además. Buenos días, Carlos Cano de la Universidad de Almería. Confirmo que ha llegado. De hecho, hicimos alguna información adicional con respecto a algunas
imprecisión que detectamos en lo que respecta a la Universidad de Almería, pero bueno, sobre todo lo más importante, ¿tienen intención de repetir, digamos, el estudio en otros momentos del tiempo? Pues yo creo que sí, de hecho, a ver, nos gustaría. Esto se hizo como un esfuerzo del centro, bueno, pues pensando que podía ser positivo para la Universidad Española. Y luego hablamos con la CRUE y dijimos, mira, estamos haciendo esto, nos parece oportuno que el resultado de este análisis no lo tengamos nosotros para ver lo que hacemos con él, sino que lo tenga toda la Universidad Española. Entonces la CRUE sí lo entendió y por eso lo ha editado. Desde luego, el interés sería hacerlo. Es verdad que cada uno cuando reciba la información propia puede ver, nos faltan cosas, pero hay dos cosas que pueden suceder. Una, que las personas que lo han buscado, y ha sido un equipo de 3 o 4 personas, pueden equivocarse, quiero decir, o pueden no observar matices bueno, pues que existan y que no se han visto. Pero también hay que hacer pensar también si informamos adecuadamente. Quiero decir, porque lo que nos hemos puesto es en el papel del que quiere ser informado de la actividad que hay para ver dónde se engancha. Y por lo tanto, yo creo que ahí uno de los objetivos también era concienciar de la importancia que tiene para las universidades visibilizar este esfuerzo que se está haciendo, porque a veces pasa desapercibido. Yo lo sé por mi propia universidad, es decir, hacemos esfuerzo y claro, no tiene la visibilidad que tienen otras funciones clásicas de la universidad. Sin embargo, tenemos que ir rompiendo moldes y hacer ver que esto es muy importante para todos. No sé si en eso te contesto. Por supuesto, si tenéis intención de trabajar, pues encantado de trabajar con vosotros en ese sentido, es decir, de hacer estudios y de valoraciones globales o de colaborar en lo que queráis. El centro nació para eso. Bueno, yo creo que hemos tenido muchas oportunidades de colaborar activamente en programas que hemos puesto en marcha y que hemos abierto para toda la Universidad Española. Para otra pregunta. En principio, lo primero, gracias Paco por esta presentación que nos has hecho. Yo tengo la suerte de conocerte desde hace mucho tiempo, llevamos discutiendo o debatiendo sobre la transferencia de conocimiento desde la universidad a la sociedad desde hace ya bastante. Y yo me gustaría preguntarte casi una opinión tuya personal sobre si las universidades estamos haciendo las cosas bien y si la velocidad a la que se está haciendo a nivel nacional este trabajo del impulso de la transferencia del conocimiento del emprendimiento en las universidades es el adecuado. He visto transparencias tuyas en las que me recordaba algunas de hace 25 o 30 años en el que la universidad debe seguir apostando por la transferencia de conocimiento a la sociedad y me da la impresión de que, o mejor dicho, no quiero poner mi impresión, quiero preguntarte la tuya sobre cuál es la velocidad y el estado en el que en España, a nivel general, estamos en este campo. Pues yo creo que estamos en una situación en la que conocemos bien lo que hay que hacer, pero no lo hacemos. Y así llevamos concienciados, y no lo hacemos, no digo solo las universidades, no lo hace la sociedad española porque no acaba de concienciarse de la importancia que tiene el conocimiento para la sociedad. Entonces, al final, si vemos el reflejo, por ejemplo, de lo que ha sucedido en determinadas crisis, la respuesta de determinados países a la crisis fue invertir más en conocimiento. La respuesta de España en la crisis fue reducir a 2/3 la inversión en conocimiento. ¿Eso por qué es? Pues porque no hay una conciencia social de que esto es tan importante para todos. No digo para la universidad, es decir, la universidad como actora importante de todo ello es fundamental y le afecta directamente, pero es que el objetivo no es una mejor universidad, el objetivo es una mejor sociedad y no se está viendo. Entonces hay iniciativas donde se apuntan, pero al final no se concretan. Y entonces vamos retrasando. Y sí, yo a veces la verdad es que hablo poco porque me da mucho pudor, porque
Porque yo recuerdo que en el año 10 en la UIM presentamos un informe sobre lo que eran las universidades españolas y su capacidad como investigación y su menos capacidad como transferidoras, y que por tanto se estaba desaprovechando todo eso. Y claro, tenemos que seguir hablando de lo mismo. ¿Y qué hemos hecho? Pues una tímida apuesta. Bueno, he pasado por alto en ello, pero en una de las transparencias está, que por supuesto está a vuestra disposición, lo tiene la organización y nos lo pedís a nosotros y os paso toda esta presentación. Una de las cosas importantes que hay que hacer para fomentarlo es el reconocimiento a estas acciones. Entonces, sí se hicieron los exenios de transferencia, pero se ha quedado ahí. Se hicieron muy a semejanza de los de investigación. Todavía son como un poco los hermanos pequeños. Es decir, si hay investigadores que se dedican más a transferir, pues todavía no, la consideración a lo mejor para el resto de la universidad no es la misma. Entonces, yo creo que todavía tenemos que hacer ver que debe reconocerse tanto la labor investigadora pues de primeros cuartiles, como lo estamos haciendo, que bueno, por reconocerlo bien, pues la Universidad Española ha evolucionado. Como ya os han dicho, yo tengo ahora 71 años y cuando yo volví el año 83, porque la ley de reforma universitaria planteó una situación pues prometedora para la Universidad Española en el ámbito de la investigación, y volvimos 6.000 personas. Entonces, eso, digamos, ha hecho que España en investigación tenga unos resultados excelentes, teniendo en cuenta los recursos que se ponen para ello. Pero nos hemos quedado en eso. En otros países esa investigación viene acompañada a una inversión adecuada por parte también de los posibles receptores, como son las empresas, una participación mucho más activa que las empresas españolas en I+D+I, y por lo tanto eso fluye mucho más rápidamente a la sociedad y la sociedad se beneficia mucho más, ¿no? Es decir, los procesos innovadores son más potentes. Entonces, nosotros estamos un poco, si recordáis esa transparencia donde he puesto crear conocimiento y luego ya transferirlo y llegar, estamos muy metidos en la primera zona, en nuestra zona de crearlo, de almacenarlo, pero no estamos activando. Y del otro lado no nos lo están demandando. Entonces ese puente es el que necesitamos crear estructuras, pero no ni de un lado ni de otro, porque luego no se conectan bien. Si tú haces un puente desde un estribo solo, soy ingeniero de caminos, pues no funciona, ¿no? Hay que pensar cómo va a llegar al otro lado y cómo va a estar todo ello unido. Entonces necesitamos tener estructuras comunes que favorezcan todo esto desde una coordinación adecuada. Y esto no se está haciendo. Todavía hay falta de sensibilidad común entre la universidad y las empresas, las cámaras, la COE. Bueno, esto también depende de qué zonas y puede haber hechos singulares diferenciados, pero cuesta muchas veces, ¿no? Entonces, necesitamos activar todo eso y necesitamos que la administración nos arrope también para todo ello. Es una lucha entre todos que tenemos que cambiar. Pues, Federico, sí, muchísimas gracias. No, gracias por tu generosidad. Un aplauso enorme para él. Gracias a vosotros. Gracias por compartir las conclusiones y también por atender esas dudas que, bueno, pues ha dado mucho que pensar también todas esas conclusiones. Muchas gracias. Muchas gracias por estar con nosotros.